Agradezco también al Gobierno su predisposición para modificar el orden del día. Comparece el director general de Urbanismo, don Saturnino Corchero. Buenos días. El señor diputado Garrote Ledesma tiene la palabra para formular la pregunta por tiempo de 3 minutos. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Señor Corchero, bienvenido de nuevo a esta comisión. Como usted recordará, en el primer trimestre prácticamente del pasado año, por parte de este grupo parlamentario se realizaron una serie de preguntas al Gobierno que contestó su consejería, en concreto relacionada con su dirección general. Se preguntaba pues, por cuestiones relacionadas con la LOTU, con la Ley Extremeña de Urbanismo, por decirlo más llanamente. Se le preguntaba sobre qué consideración tenía el nuevo Gobierno sobre la LOTU y sobre la implantación de empresas en Extremadura, qué interrelación podría haber, o qué dificultades o qué beneficios. También se preguntaba sobre la construcción de vivienda tanto en suelo no urbanizable como, lógicamente, en suelo urbano, la incidencia que la LOTU podría tener al respecto. También por la protección del entorno natural extremeño en relación, lógicamente, con esta ley. También en la aprobación de los planes generales municipales, algo también cuestión muy importante, pues también se le preguntaba cuál era la idea que tenía la Junta de Extremadura, la incidencia que consideraba el Gobierno, su consejería, su dirección general sobre este tema, así también como sobre el patrimonio extremeño también relacionado con el urbanismo. Cuestiones, yo creemos, esenciales también para el desarrollo de Extremadura y para la lucha contra la despoblación y el medio rural de nuestra región. La respuesta, que fue en julio de 2024, pues más o menos lo que nos venía a decir que la Ley de Ordenación Territorial Urbanística Sostenible de Extremadura, que había entrado en vigor hacía escasos 5 años, que había tenido varias modificaciones, esa es su respuesta, de que incluso el reglamento se había aprobado en 2021 y, por lo tanto, tras este tiempo de vigencia, pues estaban ustedes analizando el contenido y la aplicación de dicha normativa desde el punto de vista sustantivo y procedimental, leo textualmente, para conocer el diagnóstico de la propia propuesta en práctica de sus preceptos. Por tanto, una vez terminado dicho proceso, decían ustedes, procederemos al análisis, estaremos en disposición de hacer consideraciones y dar respuesta a las cuestiones relacionadas con la puesta en práctica de esta ley. Posteriormente, en esta misma comisión, recordarán ustedes que se hizo también una pregunta con respuesta oral que usted contestó sobre la agenda urbana extremeña, donde también respondieron de una forma similar. Estaban estudiando, estaban viendo, y estaban realizando y elaborando documentación. Después de esto, como usted bien sabe, lógicamente, pues se ha presentado el anteproyecto de Ley de Cohesión e Igualdad Territorial de Extremadura, que lógicamente está en su trámite. Tendremos ya oportunidad de debatirlo, lógicamente, en el Pleno y con los procedimientos correspondientes, pero de su contenido, pues la verdad que hay cuestiones que se plantean y nos plantean bastantes dudas sobre qué quieren ustedes hacer con el urbanismo y la cohesión territorial en Extremadura. Ya hemos pasado prácticamente el ecuador de la legislatura. Creemos que han tenido ustedes tiempo suficiente para elaborar, hacer diagnósticos y ver por dónde quiere ir el urbanismo, el planeamiento, la vertebración del territorio y la sostenibilidad territorial de nuestra región, y es por eso por lo que le preguntamos, señor Corchero, a la Junta de Extremadura, lógicamente usted responde, ¿qué modelo urbanístico tiene previsto instaurar la Junta de Extremadura, el Gobierno de la señora Guardiola, en nuestra región? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrote. Tiene la palabra el señor Corchero Pérez para contestar por tiempo de 10 minutos. Buenos días, presidenta, señora presidenta, señores diputados, diputadas, señor Garrote. Efectivamente, buenos días a todos, comenzamos con el desarrollo. Como bien indica, cuando alguien asume, entiendo, una responsabilidad de gobierno en cualquier administración, lo que tiene que hacer desde el punto de vista, en este caso, ya centrándonos en la materia en cualquier materia, pero en materia de urbanismo, ordenación del territorio, que es la que nos ocupa, agenda urbana, es, lógicamente, estudiar, revisar las normativas que son de aplicación, los procedimientos que son de aplicación en la área competencial en la que a uno le corresponde. Y es lo que se hizo en los primeros meses.
Y desde esa responsabilidad, efectivamente, como bien ha indicado, que leía textualmente un poco la contestación que le dimos, revisamos y también hay que decir que estamos en constante revisión, porque el ejercicio de la acción pública, del trabajo desde la Administración, hay que estar en constante revisión. Revisamos, como decía, la ley vigente, la Ley del Suelo extremeña, la LOTUS, conocida como LOTUS, y su reglamento, para conocer el estado y los efectos en su aplicación y de sus preceptos y la puesta en prácticas de ese articulado. Fruto de esos articulados, nosotros hemos sacado la conclusión que es preciso hacer una reforma de dicha normativa. Una reforma en la que ahora estamos trabajando, primero con carácter un poco más de profundidad, pero antes de esa reforma que tenemos ya muy avanzada, hemos querido abordar la tramitación de una reforma de medidas concretas que entendemos que son más urgentes, dado la coyuntura un poco administrativa, económica, social, que nos ocupa y la problemática que actualmente tiene Extremadura. Y por ello, yo me gusta contextualizar, cuando hablamos de qué modelo urbanístico, me preguntaba qué modelo urbanístico queremos implantar en Extremadura, pues un modelo urbanístico que consagre los principios establecidos en nuestra Constitución española y en el Estatuto de Autonomía. Ese es el punto de partida. Cuando queremos regular en materia de urbanismo y ordenación del territorio, hay que enmarcarlo en las normativas superiores a nuestra y que ya nos vinculan y nos obligan. Y esos principios en los que nos basamos, lógicamente, es siempre la regulación del uso del suelo basado en interés general, la utilización racional de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, la conservación y promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico, la efectividad del derecho a una vivienda, cuestión importante en estos tiempos, y la participación de la comunidad en las pluralidades urbanísticas. Eso sería un poco, con carácter general, los principios en los que se basa el modelo urbanístico que queremos. También, dicho modelo urbanístico, hay que enmarcarlo, como no puede ser de otra forma, en la normativa estatal y autonómica ya vigente, de carácter general y sectorial, como, por ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, la normativa urbanística de carácter básico del Estado, la Ley 2015. También la normativa medioambiental que nos regula en la comunidad autónoma y a nivel estatal y a nivel europeo, la normativa patrimonial, la normativa ya de afecciones sectoriales como vías pecuarias, carreteras, de telecomunicaciones, de perspectiva de género, de racionalización y simplificación administrativa, es decir, todas esas normativas autonómicas estatales. Y también cuando hablamos de un modelo urbanístico, no podemos olvidar los pronunciamientos de los tribunales de justicia, la doctrina jurisprudencial que siempre enmarca y obliga y conduce a las administraciones a la hora de regular. Eso es en líneas generales. También me gusta incidir, porque no podemos obviar, el papel importante de nuestros municipios en los 3 pilares del urbanismo. Es decir, que cuando se habla de modelo urbanístico, también es muy importante la participación y el ámbito competencial de los ayuntamientos en la ordenación urbanística, como saben, en la gestión, bien en la tramitación de los programas de ejecución, proyectos de urbanización, proyectos de reparcelación, que es competencia prácticamente exclusiva suya, así como en el régimen de autorizaciones. Son los competentes, lógicamente, en la concesión de licencias, en la tramitación de sus declaraciones responsables. Es decir, en esos 3 pilares. Por eso es muy importante, cuando se habla de modelo urbanístico, que hay responsabilidades compartidas de las distintas administraciones, principalmente la autonómica y las administraciones locales. También perseguimos, cuando hablamos de un modelo urbanístico, hay que partir y que se adapte a nuestra realidad territorial. Esos 388 municipios, con una mayoría que no llegan a 5.000 habitantes, como todos ustedes saben, una región con una amplia superficie aproximadamente de más de 41.000 kilómetros cuadrados y una muy baja densidad de población. Y concretando, perseguimos un modelo urbanístico en el que la simplificación y la agilización de los trámites urbanísticos sea la bandera. Entendemos que es importante, lógicamente, de cara a los ciudadanos y de cara a las administraciones, esa simplificación y agilización. Y por ello y para ello, desde la Consejería de Infraestructuras, de Transporte y Vivienda de esta Junta de Extremadura, como ha referenciado, hemos iniciado la reforma de la legislación urbanística extremeña
con una serie de medidas que entendemos de carácter más inmediato, más urgente. Independientemente que estamos procediendo, hemos avanzado en la elaboración estamos elaborando una reforma de más profundidad de dicha normativa urbanística. Y estas medidas, las principales, se centran en varias cuestiones. Decía, la agilización y la simplificación. En primer lugar, la agilización del urbanismo en nuestros municipios con la modificación de las disposiciones transitorias. ¿Qué disposiciones transitorias? Las resumo muy brevemente. Para que no queden fuera de juego 270 municipios de nuestra comunidad autónoma. Pretendemos descongelar el planeamiento urbanístico municipal, tratando de eliminar la prohibición legal que tienen sobre esos municipios para que puedan realizar modificaciones, bien de su planeamiento urbanístico general o bien de los proyectos de limitación de suelo urbano. Hoy por hoy, los ayuntamientos, aproximadamente 99, con proyectos de limitación de suelo urbano, tienen congelado su planeamiento, no pudiendo realizar modificaciones puntuales del mismo, solo en materia dotacional. Y 167 municipios, aparte de los 99 que he citado, no pueden, a partir de junio, no podrán realizar modificaciones de planeamiento, por ejemplo, para uso residencial. Entonces, entendemos que es necesario suspender esas disposiciones transitorias y permitir flexibilizar que los ayuntamientos puedan seguir modificando su planeamiento. Otra serie de medidas para la agilización de autorizaciones urbanísticas en nuestros municipios, que es con la sustitución de licencias urbanísticas de primera ocupación por declaraciones responsables, con ello para facilitar la inmediata utilización de los inmuebles construidos. Y lo segundo, la creación de entidades de certificación urbanística. Habilitación de la colaboración público-privada en el control urbanístico de licencias y actos municipales, mediante la creación de estas entidades de certificación urbanística. Con ello se pretende la reducción de plazos para los solicitantes y el alivio de sobrecarga de trabajo para los servicios municipales. Asimismo, para la simplificación de la tramitación del planeamiento de los municipios y sus modificaciones, llevamos una serie de modificaciones que todas pretendemos es esa agilización en las tramitaciones, que es la modificación del régimen transitorio para agilizar la aprobación y publicación de modificaciones que afectan conjuntamente a la ordenación estructural detallada. Así también reducción del periodo de información pública en la tramitación de esas modificaciones de planes generales municipales, reduciéndolo de 45 días a 30 días en los casos en que no sea necesario someterlo a tramitación ambiental. Y la agilización del trámite de modificaciones de ordenación detallada del planeamiento, pasando de 3 a 2 acuerdos plenarios. Pretendemos, asimismo, un modelo urbanístico con apoyo económico a nuestros municipios, que es para ello se ha concedido en el 2024 y se ha tramitado subvenciones a estos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para redactar planes de urbanismo, con una dotación inicial de 475.000 euros en el presupuesto, pero que al final hemos conseguido ampliar a lo largo del ejercicio y adjudicación final de 547.288 euros. Eso indico subvenciones para redactar planes de urbanismo a los ayuntamientos. Y queremos un modelo urbanístico también de apoyo a nuestros municipios, con la colaboración económica con esos ayuntamientos, con la concesión de casi 3 millones de euros, 2.838.000 euros, mediante 26 convenios con mancomunidades, como bien conoce, con mancomunidades de municipios para la financiación del personal de esas oficinas técnicas de urbanismo que dependen de las mancomunidades. Asimismo, pretendemos un urbanismo divulgativo y participativo y así, por ejemplo, como muestra, realizamos unas jornadas a finales de noviembre en la que participaron distintas administraciones, agentes, sectores técnicos, jurídicos, entiendo que de todas las administraciones, en la que se expuso y se habló del modelo de urbanismo para Extremadura y de la simplificación del urbanismo. Asimismo, se han realizado en el 2024 la convocatoria con la unificación de los premios de arquitectura y urbanismo, con el objeto de poner en valor esa arquitectura, ese urbanismo en la región, que es importante esa labor divulgativa, y que tuvieron una gran acogida con muchas candidaturas presentadas. En último lugar, el modelo urbanístico se cierra, en definitiva, con los siguientes objetivos: atender a las necesidades y demandas actuales, dar respuesta a la realidad social y económica extremeña, luchar contra la despoblación, promover un desarrollo sostenible
y la dinamización socioeconómica de nuestro mundo rural, así como facilitar el acceso a la vivienda, problemática actualmente y desgraciadamente de actualidad, buscando el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con estos objetivos y estas primeras medidas que vamos a abordar desde el Gobierno de Extremadura, pretendemos seguir avanzando en esa mejora y en esa modernización de nuestro modelo urbanístico y adaptarlo a la realidad actual y a la idiosincrasia extremeña. En definitiva, intentar seguir con ese avance y esa modernización vía, en este caso, legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corchero. Tiene el señor Garrote Ledesma la palabra para contestar para réplica, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señor Corchero, por su explicación. Bueno, lógicamente, como no podía ser de otra manera, tenemos que cumplir la ley y la ley que son de aplicación a todo lo que se hace desde la Administración. Ha hecho usted un relato de esta nueva modificación que se plantea en la propuesta de ley. Bueno, yo creo que ahí ya habrá momento para profundizar sobre todo ese tipo de cuestiones que usted plantea, pero la cuestión yo creo que sobre el tipo de modelo que se pretende instaurar por parte de un Gobierno tiene otro tipo de connotaciones. Bueno, puedo decir que en el programa electoral del Partido Popular con el que se presentó a las elecciones y que, bueno, ahora mismo sigue vigente, salvo acuerdos con Vox, lo modifican, pero bueno, es el que tiene el Partido Popular y el que tenemos que tener en cuenta. Había, respecto al urbanismo, simplemente había 3 medidas, la 124, 27 y 28 de su programa electoral, donde se refería casi prácticamente al tema de agilización administrativa y simplificación. Lógicamente que yo creo que eso evidentemente todos estamos de acuerdo. Además, su consejero, que es el que habitualmente contesta a nivel más político sobre estas cuestiones, habla principalmente de agilización administrativa y de simplificación, también de la cuestión de la colaboración público-privada. Esas son cuestiones que evidentemente ya se conocen porque es por donde se dirige la información que traslada desde el nivel más político, ya que usted lo que ha hecho es un relato más técnico. Yo quiero decirle que en fin, ahora mismo, más allá de permitir que se pueda, en lo que ustedes plantean, y ya usted me dice que va a haber una modificación más en profundidad, lo que ustedes plantean en esta modificación de esta propuesta de ley, pues prácticamente abre la posibilidad de casi que construir en cualquier lugar y con un control previo, pues la verdad que poco nulo con esas modificaciones que hay de la licencia de primera ocupación, por ejemplo, o de otras modificaciones que usted comenta. También hay que tener en cuenta de que, por lo menos en su programa electoral, y lo que ustedes comentan, hablan ahora de que consideran que hay que hacer modificaciones, pero yo creo que Extremadura, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible, dio un paso esencial en el desarrollo de urbanismo sostenible con una visión de futuro en un contexto de lucha contra la despoblación e impulso al mantenimiento del medio rural. Yo creo que eso es una cuestión de qué modelo quieres implantar y, bueno, los socialistas lo proponían en su momento cuando se aprobó la LOTU y, lógicamente, seguimos en esa cuestión. Lógicamente, también parece previsible que una ley con tanta incidencia, con tanta repercusión, pues tuviera, a la hora de ajustarse y de implantarse y de ponerse en marcha, pues disfunciones que, como ustedes también comentaban en su respuesta, y no sé si lo acabo de decir ahora, pues lógicamente ha tenido modificaciones y la aprobación de un reglamento que lleva ya varios años. Y estamos de acuerdo de que la simplificación administrativa y la agilidad administrativa, no solamente en el contexto de la LOTU, ni en el contexto del urbanismo, sino con carácter general en toda la Junta de Extremadura. De hecho, recuerdo, y supongo que continuará, no lo sé en estos momentos, pero en la legislatura 2015-2019 se creó un grupo de trabajo específico en Presidencia con todas las consejerías para agilizar el procedimiento. Algunos ya se están viendo y otros se llevarán. Yo creo que de eso estamos todos de acuerdo, pero yo creo que no es esa la cuestión sobre qué modelo urbanístico se quiere implantar en Extremadura. Hay una cuestión que yo creo que es esencial, que es el diálogo. La LOTU fue una ley que salió del consenso de la sociedad extremeña.
desde encuestas participativas a nivel municipal, reuniones con sindicatos, reuniones con los agentes económicos y sociales, reuniones con grupos parlamentarios, reuniones con el Consejo Económico y Social, casi 500 alegaciones se hicieron a esa ley, con lo cual es una ley consensuada, por lo menos está claro que participada. Hasta ahora ustedes me han hablado de unas jornadas y poco más en esas modificaciones que ustedes plantean. Yo creo que hay una diferencia importante sobre una cuestión y otra. Y después, pues permítame que le diga, usted, el Partido Popular, habla mucho de querer pasar a la historia y ustedes yo creo que pasarán con modificar la ley en una ley de ordenación del territorio que ustedes mismos plantean, a la que se hacen ustedes mismos alegaciones para modificar otra ley que es la LOTU, que yo creo que tiene una importancia extrema y a mí me parecería bien y lógico de que fuera monotemática esa modificación de la LOTU y que, por supuesto, fuera, si no consensuada, pues por lo menos debatida en el seno de los agentes implicados en ella. O sea, que es una cuestión que es importante. Y después hay otra cuestión que usted ya ha comentado, que sigue en la misma línea que todos los ámbitos del Gobierno actual de la señora Guardiola, que es la privatización de servicios, en este caso de esas entidades que pueden acreditar ciertas cuestiones urbanísticas cuando tenemos, como también usted ha dicho y también ha hecho referencia a las oficinas de gestión urbanística con las mancomunidades, que hay más de 100 trabajadores, que no sé si la finalidad de esta cuestión es ir poco a poco deshaciéndose de ese modelo de gestión urbanística con las oficinas urbanísticas de apoyo a los ayuntamientos. Yo creo que estamos pasando de un modelo de urbanismo centrado en las peculiaridades auténticas de Extremadura, como se hizo con la LOTU, en la que se miraban otras comunidades y copiaban, a otro que yo creo que parte de lo que se está haciendo está claramente copiado del urbanismo de otras comunidades, que está muy claro que es comunidades como la andaluza o principalmente como la de Madrid, con esas entidades certificadoras que no tiene absolutamente nada que ver, como podremos entender, de Extremadura con Madrid, para nada, ni el medio rural, ni el medio urbano, ni la ciudad. Yo creo que vamos a pasar de un modelo dirigido a beneficiar al desarrollo de pueblos y ciudades, a impulsar la lucha contra la despoblación y a establecer la vertebración territorial o a impulsar la gestión urbanística y territorial de los ayuntamientos, por ejemplo, a otro basado en, yo creo que en la especulación, que yo creo que es algo que el Partido Popular hace cuando gobierna. Una ley participada a una ley impuesta y con pocas aportaciones de todos los que tienen algo que decir sobre el tema urbanístico. Un modelo colaborativo con los ayuntamientos a otro que coarta la autonomía municipal. En esa propuesta de ley, que vuelvo a repetir, ya sea en el Parlamento, en el Pleno, se debatirá correspondientemente, pero lógicamente yo creo que incide de forma importante en esa autonomía municipal. O sea, yo creo que se propone que todos seamos Madrid y, lógicamente, Madrid no somos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrote. Tiene la palabra el señor Corchero Pérez para cerrar el debate por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Garrote, insisto, empiezo como terminé. Cuando se asume la responsabilidad de Gobierno, yo creo que no es una opción, sino una obligación del equipo de Gobierno que se haga cargo de un ayuntamiento, de una administración autonómica, de una administración estatal, lógicamente, el estudiar, evaluar el contenido, en este caso, la aplicación, la puesta en práctica de la normativa que a todos nos obliga y a todos nos impone. En este caso, de la ley nuestra, la Ley 11/2018 de Ordenación Territorial Urbanística de Extremadura. Y con ese cometido se asumió la responsabilidad en esta Dirección General de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de revisar, de estudiar, de avanzar en una ley que es relativamente reciente en términos legislativos, 2018, pero que la puesta en práctica de la misma y el devenir de los acontecimientos y, sobre todo, la idiosincrasia extremeña y esa realidad extremeña, pues nos obliga a adaptar nuestras normativas a la realidad. No porque queramos, sino porque es nuestra obligación en beneficio del avance de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, de esa continuidad. ¿Con qué objetivos? Le decía, luchar principalmente con el reto demográfico, promover un desarrollo sostenible y una importante dinamización socioeconómica del medio rural, así como facilitar el acceso a la vivienda, una problemática ahora importante.
Fruto de ese estudio, estamos abordando una reforma en profundidad de dicha normativa, que usted ya tendrá en conocimiento en su momento, pero viendo la realidad, y en concreto me detengo en la parte del acceso a la vivienda, hemos considerado la necesidad de abordar una reforma un poco de carácter inmediato, urgente, con una serie de medidas. Medidas que giran en torno, sobre todo, decía, a esa problemática en general del medio rural, pero muy en particular del acceso a la vivienda. Y por eso son las medidas que le he descrito. Y hemos querido abordar esas medidas. Para abordar esas medidas, aparte de esas jornadas divulgativas que hicimos a finales, en el que se pusieron de relevancia las problemáticas que había y ya se trataron y se debatieron por las distintas administraciones y distintos partícipes, muy plurales, se debatieron y sacamos unas conclusiones de la necesidad de acometer con carácter inmediato esas medidas. Además, hay que decir que ha habido un proceso participativo, se ha enviado a las distintas administraciones y a todos los ayuntamientos de Extremadura, oficinas, técnicos, etcétera, se le ha enviado una encuesta participativa de la que hemos ido recogiendo frutos de cara a esta primera reforma de medidas, pero también de cara a esa posterior reforma que queremos abordar con más profundidad. En concreto, me decía que sobre la tramitación, lógicamente, nosotros desde el punto de vista de la eficacia administrativa, hay una ley en tramitación, pues desde el punto de vista de técnica pudimos y vimos que era, lógicamente, factible el incorporar a esa tramitación de la ley de cohesión una reforma, y esa reforma de la LOTUS. Además, cualquier propuesta legislativa, como ustedes saben, en definitiva, tiene que pasar por esta Asamblea y ahí tendrá, lógicamente, donde se residencia la soberanía popular y tendrá su debate. Simplemente quiero decir, respecto a las indicaciones que ha hecho, insistir que el modelo urbanístico, cuando yo le decía el marco normativo en el que movemos, es que cuando uno quiere regular, quiere legislar, no tiene libre albedrío para regular y legislar. Se tiene que enmarcar dentro de esos principios constitucionales, dentro de esas normativas de la Ley Básica Estatal, nos tenemos que enmarcar dentro de las normativas autonómicas, medioambientales, etcétera, estatales, europeas, autonómicas, dentro de todo ese marco en el que nos movemos. Y fruto de ese marco es donde uno propone medidas, siempre ajustadas a los principios constitucionales a los que yo le decía. Y, en segundo lugar, decía, hay que ser muy práctico y pragmático. Y hoy por hoy nos encontramos con que 270 municipios aproximadamente se encuentran o se van a encontrar con la imposibilidad de realizar modificaciones de planeamiento. Y consideramos que eso es una cuestión que congela el desarrollo de nuestras zonas rurales. Y por eso queremos abordar la modificación de esas disposiciones transitorias. Y respecto al resto de medidas, son todas medidas de agilización, de simplificación. Usted mismo lo ha dicho, están de acuerdo con esas medidas de agilización, de simplificación. Aquí simplemente sustituir la licencia de primera ocupación y utilización por una declaración responsable. Esa declaración responsable antes ya ha llevado licencia constructiva, que es la licencia de obra. Esta es la licencia de primera ocupación. Yo creo que ha confundido usted ahí los términos, pero es licencia, declaración responsable. Eso puede agilizar, simplificar. Las empresas certificadoras que usted ha reseñado es un mecanismo que se pone a disposición de los ayuntamientos para que sirva como una herramienta útil a la hora de agilizar trámites urbanísticos. Es con el único objetivo que se propone. Como lo tienen efectivamente otras comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad de Madrid, puede ser Andalucía, que también tiene zonas rurales importantes, pero como también tiene la Comunidad de Castilla y León, que también es una región eminentemente rural, como lo tiene Galicia y otras comunidades autónomas. Es un mecanismo totalmente voluntario, hemos querido establecerlo como voluntario y de libre disponibilidad por parte de los ayuntamientos. El ayuntamiento que quiera se acoge a ese sistema y el que no, pues no se acoge a ese sistema. Y lo único que se trata es de regular, poner a disposición, en este caso de los ayuntamientos, también de los interesados, para agilizar tramitaciones urbanísticas, que en algunos casos están atascadas. Entonces, se trata, lógicamente, desde la labor de la Administración, el proponer instrumentos que puedan ser de utilidad para los ayuntamientos. Eso en cuanto a la apreciación que ha hecho sobre ese modelo. Es una colaboración público-privada que se da en muchísimas comunidades autónomas y que nosotros, pues lógicamente, desde la labor en este caso, de proponer normativa, después será la Asamblea
quien corrobore esta legislación o no, esta propuesta legislativa, nosotros tenemos la obligación de proponer herramientas de auxilio, de ayuda a nuestros ayuntamientos. Y esos, en definitiva, cuando hablaba de esas entidades de certificación urbanística, yo sí le quiero hacer aquí una precisión, que las ha criticado. Usted conoce, y posiblemente a lo mejor que yo, no lo sé, la Ley 4/2022 de racionalización y simplificación administrativa de la Comunidad Autónoma. Esa ley, en concreto en el capítulo 5, artículos 29 y siguiente, desarrolla las entidades de colaboración de certificación a nivel autonómico. Es decir, le he dicho la fecha de esa ley porque sabe que fue en la legislatura anterior, 2022. Y ya el propio Gobierno, en este caso gobernado socialista, propuso la regulación de las entidades colaboradoras de certificación en el ámbito de la Administración autonómica. Y se regulaba el concepto, la acreditación, las funciones, las obligaciones, las incompatibilidades. Señor Corchero, si puede ir terminando, por favor. Voy terminando. Y sus responsabilidades. Es decir, ya se ha regulado en Extremadura las entidades de colaboración de certificación. Y en la Ley del Suelo nuestra, en la Ley 2018 de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura, el 147.4, cuando habla de licencias, declaraciones responsables, mete una coletilla en el que ya se aprecia que los informes técnicos y jurídicos de los ayuntamientos se realizarán pues, por los técnicos de las mancomunidades, diputaciones, etcétera, o por algún organismo oficial colegiado o algún organismo de acreditación. Es decir, que ya se ha abierto la posibilidad. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando esa regulación. Pero que es un aspecto concreto, es un mecanismo simplemente a efectos de, lógicamente, facilitar, siempre facilitar, agilizar, ayudar a la sociedad extremeña que cuente con todos los recursos, con todos los medios que cuentan otras administraciones. ¿Por qué? Porque debemos subirnos, yo entiendo, a todos los trenes que pasan. En Extremadura, la verdad, son pocos y ninguno de alta velocidad. Permítanme la comparativa. Con el objetivo y la mejora, en este caso, de nuestras regulaciones urbanísticas y de ordenación del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corchero. Muchas gracias por su comparecencia. Que tenga un buen día. La segunda pregunta que sustanciamos es la de don Fernando Rodríguez Enríquez y es la número... Sí, pero, bueno, como lo teníamos así ya no vamos a modificar más.